Dice así la bendita palabra del Señor en Hebreos capítulo 1, versículo 1 en adelante. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Por qué alguien que supuestamente ha recibido el regalo precioso de la salvación, el perdón de sus pecados, una vida nueva en paz con Dios, ser libre en su conciencia de acusación de pecado para condenación eterna, que le ha sido dada la certeza de la vida eterna, la presencia del Espíritu Santo que ilumina la palabra de Dios, que le guía mediante ella para avanzar por esta vida con honor, dando con ella gloria a Dios, procurando hacer su voluntad? Y todo esto, no por su esfuerzo, sino por la sola gracia de Dios, quien cuando aún estábamos muertos en delitos y pecados, esclavos del pecado, incapaces de percibir y entender las cosas que son del Espíritu Santo, obró un milagro, cambió el corazón, lo sacó de ese estado de muerte, le dio el regalo de la fe para confiar en Jesucristo, el Hijo de Dios para salvación. ¿Cómo alguien, bajo esta gracia recibida en esta nueva condición, podría darle la espalda a ese glorioso Salvador dando vuelta atrás, negando lo que un día dijo creer, negándolo al afirmar algo distinto a la verdad del Evangelio, o negándolo con sus propios actos determinados de pecado contrarios al carácter santo de ese Salvador? ¿Cómo alguien que profesó esta fe salvadora ahora la niega? Ya sea abrazando el error, una doctrina contraria al evangelio bíblicamente entendido, o negando lo que dijo creer con su vida, con graves determinaciones pecaminosas de lo que está decidido a hacer o está haciendo, impenitentemente y deliberadamente determinado a no dar marcha atrás. La respuesta que tenemos a la luz de la palabra de Dios es que esto es imposible. Eso es imposible para alguien en el que genuinamente la gracia de Dios se ha derramado para salvación. Que el que tal haga nunca fue un verdadero creyente. Que su profesión de fe solo fue externa, vacía. Que presentó actos externos con apariencia de piedad y que solo fue cuestión de tiempo para que las pruebas, las dificultades, la persecución o finalmente el amor por el pecado sacara a flote su real condición espiritual. Pero también cabe la triste y muy delicada posibilidad de que un creyente
extremadamente torpe, que ha sido negligente en afirmarse en las verdades doctrinales de nuestra fe, o que ha sido descuidado en su crecimiento en santidad, en la mortificación del pecado, en fortalecerse en una vida piadosa, esté dando estos pasos hacia el abismo, hacia el dolor, hacia la desgracia. Ante el que esté tomando o ha tomado un camino así, indistintamente de si es o no un verdadero creyente, cosa que con tal certidumbre solamente lo sabe Dios, solo queda la más intensa de las advertencias que se pueda dar. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Este es el propósito principal de la carta de Hebreos que en esta mañana estamos retomando para su exposición. Disuadir a unos que habían profesado fe en Jesucristo, aquí específicamente judíos, que ahora temerariamente empezaban a recorrer un camino gradual de endurecimiento a la palabra de Dios. En este caso, volviéndose a las sombras del Antiguo Testamento, al judaísmo, y eso para huir de la persecución, de la oposición, de las condiciones difíciles de vida a causa de la fe que habían profesado alcanzar. Que fueran advertidos y temieran que de continuar en ese menosprecio será evidente que su fe nunca fue genuina, que su obstinación resultará en un corazón aún más endurecido, de tal manera que ya no habrá más lugar para el arrepentimiento, y eso como un anticipo del juicio de Dios para condenación eterna. Y la manera como el escritor bíblico inspirado busca disuadirlo, además de las temibles advertencias sobre lo que significa recorrer el camino de la apostasía. Por cierto, la apostasía es cuando una persona ha sido informada del bendito evangelio para salvación en Cristo Jesús. Lo ha entendido, lo conoce lo que la palabra del Señor dice y ha profesado fe en ese evangelio, pero en algún momento empieza a endurecerse. Y esto no sucede de un día a otro. Poco a poco, a poco, a poco, hasta que un día la santa paciencia de nuestro Dios
no obra más reteniéndolo en su degradación. Y no es que lo endurezca en el sentido que lo haga malo, sino que su determinación es por su tosudez y endurecimiento, con conocimiento de la verdad, no obrar más en él. Y sin el obrar del santo Dios sobre criaturas en esta condición, su condición es peor que aún la de un incrédulo, porque éste, conociendo el único camino de la verdad, lo ha menospreciado y desechado voluntaria y conscientemente. La manera como busca disuadirlos, además de las temibles advertencias sobre lo que significa recorrer el camino de la apostasía, lo que hace el escritor bíblico es, además de estas temibles advertencias, presentar alternadamente a ellas la superioridad de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo hace como debe ser, por medio de las mismas Escrituras, presentándolo como superior, como el cumplimiento de aquellas sombras del Antiguo Testamento a las que se estaban devolviendo estos hombres al regresar al judaísmo. Ahora, esto es muy importante, porque a lo único que nosotros podemos recurrir para persuadir es a la bendita palabra del Señor. Es probable que alguien modifique cierto comportamiento por temor al castigo, y el anuncio de las terribles consecuencias hace parte de esta carta. Pero aquí lo que se busca no es simplemente corregir, como le hemos mencionado en algunas prédicas, la conducta, sino hacer que se vuelvan sus ojos al Señor y Salvador que han declarado con sus bocas. Y esto no se hace con advertencias de situaciones, sino con la verdad de la palabra, en la que un creyente, por más torpe que sea, por la acción del Espíritu Santo, regresará a la buena senda. Y lo ha hecho, mis amados hermanos, empezando por esta exposición para persuadir de ese camino de la apostasía, con la misma revelación de Dios para salvación, las Escrituras. La superioridad de la revelación de Dios en el Hijo, en contraste con la revelación dada en el Antiguo Testamento. Y como lo hemos explicado en las prédicas anteriores sobre la carta a los Hebreos, no en el sentido de lo menos verdadero a lo más verdadero, de lo menos valioso a lo más valioso, sino en el sentido de que esa revelación de Dios para salvación fue dada en progresión, y esa progresión va de la promesa a su cumplimiento. Y la promesa la encontramos en la bendita palabra del Señor en el Antiguo Testamento, pero su cumplimiento en Cristo. A esto, como lo mencioné, nos dedicamos en los últimos sermones en que expusimos los 3 primeros versículos de esta carta. Así, con advertencias temibles, pero abriendo las Escrituras y mostrando la superioridad de Cristo, en este caso, en algo fundamental, la revelación de Dios para salvación, las mismas Escrituras, ha empezado su carta el escritor inspirado para persuadir de este camino temible, terrible, impensable. Ahora, me era necesario, para retomar la exposición de la carta, recordar su propósito, lo que está buscando el escritor bíblico, su tema principal, la superioridad de Cristo, y desde donde inicia el escritor inspirado,
¿Cuál es el fundamento primordial que presenta para su advertencia disuasiva sobre el camino de la apostasía? Porque a partir del versículo 4 que retomamos la predicación de esta carta, el tema pareciera cambiar. Pareciera que cambia de la superioridad de la revelación en Jesucristo con la que inicia su carta. Y como ya lo mencioné, uno entiende esto porque ¿por dónde vamos a iniciar en una advertencia tan urgente sobre alguien que se ha profesado creyente y está en esta senda de muerte o recorriéndola o considerando recorrerla o con intenciones o con breves pasos en ese camino de muerte, si no es el fundamento de nuestra fe, la palabra de Dios, las sagradas escrituras? Pero el tema parece cambiar abruptamente de la superioridad de la revelación en Jesucristo a la superioridad de Jesucristo sobre los ángeles. Miremos esto avanzando un poco en la lectura a partir del versículo 4 para que lo notemos. Hebreos 1, 4 en adelante hasta el 8 dice, y esto solo como una muestra: hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él me será a mi hijo? Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro tuyo. Y así continúa hasta terminar todo el capítulo 1. Pero si nosotros seguimos, nos vamos a dar cuenta que aún todo el capítulo 2 continúa con ese tema de la superioridad de Cristo sobre los ángeles. Miremoslo, Hebreos 2:2 dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Ahora lee el 5: porque no sujetó a los ángeles al mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Versículo 9: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra. Y el 16: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Y lo que tiene que hacer uno ante una lectura dedicada con la luz del Espíritu Santo, minuciosa de la palabra del Señor, es: ¿por qué se introduce en este tema de manera tan extensa todo el resto del capítulo 1 para nosotros en esta división que tenemos en nuestras Biblias? Todo el capítulo 2, cuando recién dedica unas breves pero gloriosas líneas al tema fundamental, esencial, primordial de la fe cristiana, la superioridad de la revelación de Dios en Jesucristo. Y como vimos en esas cortas líneas, 3 versículos, sustenta esa superioridad de la revelación en Cristo, que plenamente en Él se cumplen todas las promesas, sustentándola con tremendas afirmaciones sobre su deidad, a la que dedicamos sermones enteros, sobre el Hijo, quien hizo el universo, el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Por qué? La superioridad del Hijo siendo Dios, de quien se han afirmado todas estas cosas, breve pero gloriosamente en los 3 primeros versículos, sobre una criatura, por más excelsa que ella sea como los ángeles, es algo que alguien que profesa ser cristiano no pondría en duda ni por un momento, a menos que hubiese un gravísimo problema doctrinal, herético, al dudar de la plena deidad del Hijo. Algunos incluso han asumido que esto era así, que en parte ese era el problema
de los receptores originales de Hebreos y así abordan el estudio de toda esta larga porción de la carta hasta el final del capítulo 2. Pero hermanos, una mirada más amplia nos permite ver que realmente aquí no se está dando un cambio de tema abruptamente, sino que el escritor inspirado continúa en el tema de la revelación dada por Dios para salvación. La superioridad del Hijo sobre los ángeles se da en el contexto de la revelación de Dios para salvación, su bendita palabra, las Escrituras. No es primordialmente un contraste entre el Hijo y los ángeles en cuanto a su ser. Él es Dios. Y los ángeles, como ya lo mencioné, por más excelsos que sean, son criaturas. Y tal vez alguien piense que era necesario mostrar la superioridad del Hijo porque se está hablando del Hijo de Dios encarnado, del Verbo hecho carne, de Dios hecho hombre, y tal vez por esto era necesario dejar claro que aun cuando se hizo hombre es superior a los ángeles. Y en parte, quien así concluya tiene razón, porque a esto se dedicará ya al final de este contraste con los ángeles, en su segunda parte del capítulo 2, pero no para defender la deidad del Hijo, sino para explicar que se tuvo que hacer hombre. Y esto es muy distinto. Aquí se continúa, atentos a esto. Aquí, ¿por qué hace el cambio? ¿Por qué dedica tan extensa parte de su carta en su inicio a los ángeles? A la superioridad del Hijo con los ángeles. Cambió de tema, de la superioridad de la revelación en Cristo Jesús con lo importante que es el fundamento de la fe para aquellos que están deslizando sus pies. ¿Por qué cambian una cosa que... Aquí se continúa con el tema de la superioridad de la revelación que tenemos en el Hijo frente a la revelación dada por los ángeles. Más directamente, entre la ley y el evangelio, entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Permítanme mostrárselo aquí mismo en la carta. Vayamos al capítulo 2 y miremos cómo de manera conclusiva el escritor de Hebreos dice en el versículo 1 hasta el 4, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Esta es una referencia clara al Evangelio, a la predicación apostólica. Dice, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Este texto será expuesto más adelante en detalle en próximos sermones, pero nos es importante traerlo aquí para el entendimiento de este tema de los ángeles que trae el escritor inspirado en gran porción al inicio de su carta. Pero quiero que notemos aquí de este texto lo que dice el versículo 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme,
y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Ya hemos visto que el escritor inspirado inicia su exhortación a no dar marcha atrás de la fe, a no caminar la senda de la apostasía, presentando la superioridad de la revelación en Jesucristo como cumplimiento frente a la revelación dada por los profetas en el Antiguo Testamento. Para los judíos, el mayor de los profetas, ¿quién era? Moisés. Todo el Pentateuco fue escrito por él y la ley le fue dada directamente a él en el Sinaí. Pero para ellos, y aquí está la clave, en esta entrega de la ley, los ángeles cumplieron un papel importantísimo como mediadores en su entrega. Es el entendimiento judío el que entonces está señalándose aquí de que la ley le fue entregada a Moisés por mediación de los ángeles, donde vamos entendiendo entonces que el tema no ha cambiado, tiene que ver con la revelación de Dios para salvación. Ahora, cuando hablamos de que fue por medio de ángeles que se entregó la ley a Moisés, no lo vemos a simple lectura en el relato de los sucesos que encontramos en la Biblia, pero encontramos sustento bíblico por la misma boca de Moisés cuando al final de su vida dice lo siguiente. Vayamos hasta Deuteronomio capítulo 33, versículo 1 al 2. Deuteronomio capítulo 33, versículo 1 al 2. ¿Estamos allí, iglesia? Esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció. Resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10 millares de santos con la ley de fuego en su mano derecha. Cuando dice aquí, y vino de entre 10 millares de santos, santos en el contexto aquí, en esta porción, se refiere a los ángeles. Y es por este testimonio del mismo Moisés, dando su bendición final antes de partir, antes de morir al pueblo, que los judíos entendían la entrega de la ley por medio de ángeles. Y esto se confirma en el Nuevo Testamento, en el testimonio que da Esteban en su discurso momentos antes de su martirio. Vayamos hasta Hechos capítulo 7, versículo 53. Hechos capítulo 7, versículo 53. Esteban, dando valientemente testimonio del Evangelio, le dice a quienes estaban a punto de apedrearlo, a los judíos: vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Y el apóstol Pablo también hace referencia a esto cuando, hablando de uno de los propósitos de la ley, dice en Gálatas capítulo 3, el versículo 19. Gálatas capítulo 3, versículo 19 dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador.
A esto se refiere el escritor de Hebreos cuando dice aquí en el capítulo 2 que leímos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, a esto se refiere cuando dice en esto, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, se refiere a una mediación de ángeles en la entrega de la ley del antiguo pacto o el pacto mosaico más específicamente. Ahora, este es el punto, hermanos. La superioridad del Hijo sobre los ángeles, que trata aquí extensamente y trayendo un fuerte sustento escritural a lo que nos dedicaremos en los próximos sermones cuando expongamos el versículo 4, el versículo 5, el versículo 6, hasta el final del capítulo 1, es dado en el contexto de la revelación en Jesucristo frente a la revelación pasada. Y aquí el énfasis está en la importancia de los mediadores del mensaje. En la revelación pasada, en promesa, en el antiguo pacto, el papel de los ángeles fue de la entrega. Pero en el Evangelio, el mediador, el que la entrega, el autor y el consumador de la fe es el Hijo de Dios, Jesucristo. Si uno de los aspectos por los que se tenía en altísima estima la revelación pasada era su entrega por mediación de los ángeles, y la desobediencia a esa ley significaba un justo castigo, ¿cómo será la retribución por descuidar el glorioso mensaje de salvación dado por medio de uno infinitamente superior a los ángeles, el Hijo de Dios hecho hombre? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor? Si la transgresión de la ley, entregada por seres tan excelsos como los ángeles, significaba regularmente la muerte, ¿qué creen ustedes que merece el descuido, la negligencia, el abandono, el menosprecio y finalmente la negación del mensaje del Evangelio de la gracia de Dios dada en Jesucristo? ¿Será que en la mente de estos hombres su abandono del Evangelio para volverse a las sombras de la ley estaba siendo justificado al menospreciar la condición humana del mediador de la gracia de Dios, su condición de hombre humilde y manso frente a la majestuosidad de los seres espirituales mediante los cuales Dios entregó su ley? ¿Los ángeles? Lo que no es coincidencia aquí es que el escritor inspirado muestre la superioridad del Hijo en su condición humana frente a los ángeles, como lo estaremos viendo en los sermones que vienen, Dios mediante, al citar su exaltación en gloria en virtud de su obra consumada, la declaración de su triunfo mediante la resurrección, la ascensión a la diestra de la majestad, su reinado, su trono, su cetro, su estado de exaltación, y todo esto mediante 7 citas de las Escrituras del Antiguo Testamento. Esto es lo que veremos a partir del versículo 4 hasta terminar todo el capítulo 1. Lo explico más claramente.
¿Será que en el abandono de estos hombres del Evangelio para volverse a las sombras de la ley, cabía la justificación al menospreciar la condición humana del mediador, de la gracia de Dios, su condición de hombre humilde y manso frente a la majestuosidad de los ángeles? Mis amados hermanos, no nos sorprenderíamos de que así fuera, porque sucede al día de hoy. El que toma un camino determinado de una vida de pecado, a plena conciencia, y piensa en Jesús, en su estado de humillación, manso, humilde, el que no quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo humeante, el que no alzará su voz en las calles, y lo mira en su condición humana para minimizar su determinación de una vida de pecado, está haciendo lo mismo, perdiendo de vista lo que el escritor inspirado va a hacer a partir del versículo 4. Y es que ese hijo hecho carne en esa condición, consumada su obra, fue exaltado en gloria y tiene en su poder el dominio, el gobierno, el reino, y regresará en gloria para juicio. Si el que ha tomado deliberada, consciente, temeraria, una determinación de un camino de pecado, y en sus juegos mentales, tratando de calmar lo poco de la luz de su conciencia, voltea a mirar al manso y humilde y ve el testimonio del Antiguo Testamento, de su ley entregada por seres excelsos, y que ante su transgresión el castigo es muerte, y menosprecia la gracia de Dios en Jesucristo al verlo en su ministerio, en su estado de humillación. Requiere recordar que el mismo que entró humilde en un pollino, al que recibieron de dientes para afuera, como el hijo de David, y que después gritaban: crucifíquenle, viene montado en una expresión que nos deja claro cómo viene aquel en cuyo muslo está Rey de Reyes y Señor de Señores contra sus enemigos, y dentro de sus enemigos estarán aquellos que, conociendo la gracia de Dios en Cristo Jesús, menospreciaron al mediador de la entrega del Evangelio al verle en su estado humilde, negándose a ver
que ahora reina hasta que se ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Sin dudas el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es gracia en Él, misericordia. Mis amados hermanos, pero si la ley, dada por mediación de ángeles, tuvo como respuesta un castigo tan atroz, ¿cómo será aquel que tenga por inmunda y pisoteare la sangre del pacto del Hijo? Menospreciándole. Mis amados hermanos, ¿no sería sorprendente que el que ha tomado este camino siga pensando en ese Hijo, el Verbo hecho carne, lleno de paciencia, humilde y callando su boca hasta la muerte y muerte de cruz para tolerarle su camino de perdición? La advertencia solemne de la carta a los hebreos es que el que esté recorriendo ese camino no piense de ninguna manera que le cubre esta bondad en Cristo Jesús. Las advertencias más temibles se encuentran en la carta a los hebreos. Por eso, el escritor bíblico a partir del versículo 4 va a traer 7 citas donde muestra al Hijo encarnado, pero ya en una obra consumada y en un estado de exaltación donde se le ha entregado en virtud de su obra el reino, el poder, la autoridad, citando textos en el Antiguo Testamento que muestran que viene para juicio sobre sus enemigos. Mis amados hermanos, y nos era necesario entender, reintroducir la carta y ver por qué el cambio de este tema que finalmente vemos que no lo es, para que hecha la advertencia podamos deleitarnos, profundizar y considerar en esta superioridad que ahora va a mostrar del Hijo frente a los ángeles a través de todos estos 7 textos en el Antiguo Testamento, en su superioridad aún frente a seres excelsos como los ángeles. Porque si no, mis amados hermanos, perderíamos la intención del escritor bíblico. Ahora, que nos quede lo que dice la palabra del Señor allá en este capítulo 2, al que ya iremos a una exposición más detallada. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y aquí, amados hermanos, viene el mal uso de la teología, ¿o no? Es que aquel que ha recibido la gracia de Dios para salvación se mantendrá firme hasta el final de sus días. Ese no es el error. El error es creer que el mensaje es que se puede descuidar esa salvación tan grande que nos ha sido dada. Precisamente atender y dar todo el peso a estas advertencias
obra en el corazón de los santos para afirmarse más y ser celosos para no deslizarse de estas cosas. ¿Será que puede pasar, pastor? Pues por la providencia del Señor, en esta mañana nos dimos cuenta que una persona que estuvo durante años en medio de nosotros, años, graduada y todo, ahora está en medio de los mormones. Que en medio de nosotros haya personas que puedan mirar a la mujer de su pacto y le diga: no me importa, yo me voy. Y si me condeno, pues que me condene. ¿Será que se fue hacia los mormones considerando que fue entregada una nueva revelación por un ángel? Moroni. ¿Será que fue seducida por esa mentira? Pues, hermano, no sería nada sorprendente cuando muchos de las sectas pseudocristianas apuntan a haber sido recibido por seres angélicos. ¿Qué es lo que quiero decir? Y para no desviarme del tema, el punto aquí, mis amados hermanos, es que esta advertencia solemne sobre la apostasía y el cuidado que debemos tener de nosotros mismos, de no deslizarnos, manteniendo lo que nos ha sido dado, se afirma cuando en detalle y compasión contemplamos la gloria de Dios en la faz de Jesucristo en cada una de estas expresiones gloriosas que nos describen toda la belleza, el poder, la obra, la perfección de nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo, y nunca tomarlas en poco, nunca. Temamos. Y eso no se trata de vivir una vida impulsada por el temor. En los creyentes es impulsado el amor que resulta de haber recibido la gracia de Dios. Mis amados hermanos, pero en algo como una salvación tan grande, no tener cuidado de nosotros mismos malentendiendo. La seguridad de nuestra salvación que promete el Señor y con la que responderán los verdaderos creyentes afirmándose a los medios de gracia que Él nos ha dado con ese propósito, es un malentendimiento que lleva al infierno. ¿Por qué alguien que supuestamente ha recibido el regalo precioso de la salvación, cómo alguien bajo esta gracia recibida en esta condición podría darle la espalda a este glorioso Salvador dando vuelta atrás, negando lo que un día dijo creer, negándolo con sus propios actos determinados de pecado, contrarios al carácter de este Salvador? Solo hay dos respuestas, pero indistintamente, mis amados hermanos, de cuál sea la condición de esa persona, que a profundidad solo lo sabe Dios,
Solo queda seguir dando la más intensa de las advertencias que se puede dar, alternadamente presentando sin descansar la belleza y la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.